Hola, bienvenidos a la tercera clase de la cuarta unidad del curso de Macroeconomía 1. En esta sesión nos vamos a enfocar en la demanda efectiva en Kalecki y el rol que va a tener la tecnología en elevar o disminuir el nivel de empleo. En los videos o clases pasadas habíamos destacado y recalcado que en la visión neoclásica existen rendimientos marginales decrecientes del factor trabajo. Es decir, que a medida que se incrementa el nivel de empleo, la productividad del último trabajador contratado o la última unidad de trabajo empleada en la producción es menos productiva que la anterior. Esto quiere decir que a medida que suba el nivel de empleo, la productividad marginal del trabajo va a ir decreciendo. Y habíamos visto que por la condición de maximización de beneficio de la empresa, que opera en mercados perfectamente competitivos, la condición de optimalidad es que la productividad marginal del trabajo sea igual al salario real. Es decir, que cuando el valor de la productividad marginal del trabajo es igual al salario real, la empresa maximiza beneficios y por ende, en este punto, se deja de contratar o despedir trabajadores. Lo habíamos entendido como el punto de equilibrio, en que la decisión de contratación o despido va a dejar de variar. Cuando la productividad marginal del trabajo es decreciente, esto va a significar una restricción a la expansión del empleo. ¿Y por qué? Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Al nivel de empleo N1 y al nivel de salario real 1, este nivel de empleo va a arrojar una productividad marginal 1. Y podemos ver que para este nivel de salario real, la productividad marginal es mayor que el salario real. ¿Y qué implica esto? Que si la empresa contrata un trabajador extra, va a generar una ganancia. ¿Por qué? Porque esta ganancia se va a desprender de que le puedo pagar menos al trabajador de lo que produce marginalmente. Por ende, contratar un trabajador extra amplía mis beneficios. Y por ende voy a contratar, por ejemplo, N2 trabajadores. Y si estamos en el mismo nivel de salario real, la productividad marginal del trabajo va a caer. ¿Por qué? Porque hay rendimientos marginales decrecientes, pero la brecha con el salario real sigue siendo positiva. Entonces, este mismo proceso se va a repetir hasta este nivel de empleo. ¿Por qué? Porque en este nivel de empleo la productividad marginal del trabajo es igual al salario real. Por ende, a este nivel de salario, el nivel de empleo que va a contratar la empresa para maximizar sus beneficios va a ser N1. Este va a ser el máximo nivel de empleo que va a contratar la empresa. En este nivel de empleo, por ejemplo, a un nivel de empleo mayor, N3, la productividad marginal es mucho menor al salario real. Por ende, en este caso, la empresa está incurriendo en pérdidas. Lo que le tengo que pagar a un trabajador extra es más de lo que me produce ese trabajador y por ende voy a incurrir en una pérdida si es que lo contrato. Por ende, esta curva de productividad marginal va a significar una restricción a ampliación de empleo. Por ende, para cada nivel de salario real va a existir un tope de empleo que va a maximizar los beneficios de la empresa. Y ahora tenemos que ver qué va a suceder si es que dejan de existir los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, de la condición de maximización de beneficio de la empresa, en que la empresa intenta maximizar sus ganancias contratando trabajadores, y estas ganancias se van a derivar de la diferencia entre sus ingresos y sus costos, vamos a desprender que el valor de la productividad marginal tiene que ser igual al salario nominal o al salario real, si estamos hablando de la productividad marginal real, para que la empresa maximice sus beneficios. ¿Y qué va a implicar esto? Siempre que la productividad marginal del trabajo sea mayor al salario real, la empresa va a ampliar su contratación de trabajadores. ¿Y por qué? Porque contratar una unidad extra de trabajo reporta un beneficio, reporta una ganancia, porque lo que le puedo pagar a este trabajador es menor de lo que produce dicho trabajador. Y por ende, siempre que la productividad marginal sea mayor al salario real, la decisión de empleo va a aumentar. ¿Por qué? Porque estamos generando beneficios para la empresa. Entonces, ahora tenemos que analizar el concepto de la función de utilización. La función de utilización tenemos que pensarlo como un sustituto o un análogo a la función de producción, pero van a tener diferencias fundamentales. La función de utilización va a asumir que existen rendimientos marginales constantes. Y si existen rendimientos marginales constantes, la productividad media del trabajo es igual a la productividad marginal del trabajo.
Y la segunda diferencia es que no incluimos el capital acá. ¿Y por qué? Porque para cada stock de capital va a existir una productividad media. Y por ende, la función de utilización nos va a indicar el nivel de producción que arroja un determinado nivel de empleo a un cierto stock de capital o un cierto nivel de productividad media. Un mayor nivel de productividad media implica que con los mismos trabajadores puedes producir mucho más. Entonces, para obtener la función de demanda efectiva de trabajo en Kalecki, vamos a asegurar el equilibrio macro imponiendo que la oferta agregada sea igual a la demanda agregada. Es decir, que el valor esperado de la producción o el ingreso esperado por la venta de la producción tiene que ser igual al gasto agregado de la economía. Y la oferta agregada sabemos que va a ser el nivel de precios por el nivel de producción y que la demanda agregada se va a componer del consumo de los trabajadores más el consumo de los capitalistas más la inversión. No vamos a suponer, no vamos a introducir ni el gasto público ni el comercio internacional. Entonces sabemos que la oferta agregada va a depender del nivel de precios, la productividad media y el nivel de empleo. Y por otro lado vamos a asumir que los trabajadores no ahorran. Y si los trabajadores no ahorran, su consumo es igual a la masa salarial. Y también por simplicidad vamos a asumir que los capitalistas no consumen. Y por ende obtenemos lo siguiente, que la oferta agregada tiene que ser igual al gasto agregado, y este gasto se va a derivar de la inversión que hagan los capitalistas y el consumo de los trabajadores. Vamos a dividir todo por el nivel de precios, y vamos a obtener por este lado la productividad media por el nivel de empleo, va a ser igual al salario real, que es igual al salario nominal dividido el nivel de precios, por el nivel de empleo, más la inversión real, es decir, la inversión deflactada en nivel de precios. Que si despejamos el salario real de la igualdad entre oferta agregada y demanda agregada, obtenemos la demanda efectiva de trabajo. ¿Y qué es la demanda efectiva de trabajo? Es básicamente las combinaciones de salario real y nivel de empleo que permiten el equilibrio macroeconómico. Es decir, el nivel de salario y nivel de empleo que hacen que toda la producción sea vendida. Es decir, que la oferta agregada sea igual a la demanda agregada. Por ende, va a existir una única combinación entre salarios y empleo que permite comprar toda la producción dado un nivel de inversión y dado un nivel de productividad media. Si obtenemos la primera derivada de la demanda efectiva de trabajo, vamos a obtener una relación positiva. ¿Qué va a implicar esto? Que mayores niveles de salario van a implicar mayor empleo. Es decir, que va a existir una relación positiva entre salarios y empleo. Y si calculamos la segunda derivada, obtenemos una relación negativa. ¿Y qué quiere decir esto? La demanda efectiva de trabajo tiene una relación positiva o una función creciente con el nivel de salario, pero crece a niveles decrecientes. Eso quiere decir que la función es cóncava. Si graficáramos dicha función, tendría esta forma. Hay una relación positiva entre el salario real y el nivel de empleo, es decir, es positiva, pero cada vez se va volviendo más acostada. Eso implica que la segunda derivada sea negativa. Entonces, esta curva va a representar la demanda efectiva de trabajo. Y cada punto de esta curva va a representar una combinación de salarios y empleo que permite que toda la producción sea vendida. Por ejemplo, al nivel de salarios 1, va a existir un único nivel de empleo N1 que va a permitir la igualdad entre la oferta agregada y la demanda agregada. Es decir, que este nivel o esta combinación de salarios y nivel de empleo va a garantizar la venta de toda la producción. Es decir, va a garantizar la igualdad entre ahorro e inversión o el equilibrio macroeconómico. ¿Y qué podemos ver? Que mayores salarios va a implicar mayores niveles de empleo. Entonces, si recordamos el primer punto del video, tenemos que recordar que la productividad media del trabajo va a representar un techo, un límite. Y tenemos que recordar que este techo o límite es el límite de rentabilidad para la empresa. Cualquier nivel de salario que esté por sobre el nivel de productividad media no va a ser rentable. Las empresas van a dejar de contratar en cualquier nivel de salario que esté por sobre esto. Y por ende, la curva de demanda efectiva de trabajo, que permite que las empresas maximicen beneficio o que obtengan beneficio, va a operar por debajo del nivel de productividad media. Y por ende, cualquiera de estos niveles de salario permite que las empresas obtengan ganancias.
Entonces, si tenemos la demanda efectiva de trabajo y asumimos que el nivel de salario real es igual a 0, para obtener el intercepto con el eje n, vamos a obtener el ratio entre la inversión real y la productividad media del trabajo. Entonces, el nivel de inversión como el nivel de productividad media va a determinar el intercepto de la curva de demanda efectiva de trabajo. Por ejemplo, a este nivel de inversión y este nivel de productividad media, a este salario real le va a corresponder este nivel de empleo para garantizar la venta de toda la producción. Pero ¿qué va a suceder si es que, por ejemplo, la inversión real aumenta? Si la inversión real aumenta, todo este intercepto se mueve a la derecha si es que la productividad media se mantiene constante. Y por ende, si crece la inversión, este va a ser el nuevo intercepto y la curva se va a mover a la derecha. Y por ende, al mismo nivel de salario, una mayor inversión va a implicar un mayor nivel de empleo. Por ende, en este esquema pueden existir dos formas de elevar el nivel de empleo: aumentando el nivel de salario, manteniendo la inversión constante y la productividad media constante, o aumentando la inversión real. Es decir, aumentando el gasto autónomo, que va a permitir que se amplíe el nivel de empleo al mismo nivel de salario real. Entonces, vamos a tener la demanda efectiva de trabajo y en este disco, la línea vertical anaranjada va a representar el pleno empleo. En este nivel de empleo, toda la fuerza de trabajo o todas las personas que quieren trabajar están trabajando. Y por ende, si tenemos, por ejemplo, este nivel de salario real, le va a corresponder este nivel de empleo. Si se quiere alcanzar, por ejemplo, el pleno empleo, todo el nivel de salario va a tener que subir, por ejemplo, para alcanzar el pleno empleo, si es que no se modifican los gastos autónomos ni la productividad media. Otra forma, por ejemplo, de alcanzar el pleno empleo puede ser aumentando los gastos autónomos, en este caso la inversión real, porque un aumento en la inversión real va a modificar la curva hacia la derecha. Y por ejemplo, a este nivel de salarios le va a corresponder a este nivel de empleo. Y por ende, lo que va a tener que subir el salario real para garantizar el pleno empleo va a tener que ser menor. Entonces, ¿qué implica esto básicamente? Que aumentos en los gastos autónomos, por ejemplo en la inversión, hace que los aumentos necesarios en el nivel de salario real para alcanzar el pleno empleo o elevar el nivel de empleo sean menores. Es decir, que el aumento de los gastos autónomos le quita presión, por así decirlo, al crecimiento de los salarios reales para garantizar un crecimiento en el empleo o alcanzar el pleno empleo. De la ecuación de la demanda efectiva, ahora vamos a despejar el nivel de empleo. Vamos a multiplicar todo por el nivel de empleo y obtenemos la masa salarial por la productividad media por el nivel de empleo, que es el nivel de producción, menos la inversión real. Entonces, la inversión real va a ser igual a N por A por N menos el salario real. Por ende, el nivel de empleo óptimo, por ende, el nivel de empleo va a ser igual a la inversión real dividida la productividad media menos el salario real. Y si obtenemos la primera derivada del nivel de empleo con el nivel de productividad media, es decir, cómo cambia el nivel de empleo cuando cambia la productividad media, obtenemos una relación negativa. Es decir, que incrementos en la productividad media van a tender a hacer que caiga el nivel de empleo. Dado un cierto nivel de inversión y un cierto nivel de salario real, un aumento en la productividad media va a tender a contraer el nivel de empleo. Porque si los gastos o la demanda agregada se mantienen constante y sube la productividad media, las empresas pueden satisfacer dicho nivel de gasto con un menor nivel de empleo. Por ejemplo, en el siguiente gráfico de demanda efectiva de trabajo, donde N representa el pleno empleo, vamos a tener un cierto nivel de inversión y una cierta productividad media, y a cierto nivel de salario real le va a corresponder un cierto nivel de empleo. Entonces, si aumenta la productividad media del trabajo, todo este ratio se hace más pequeño. Y por ende, la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Y por ende, al mismo nivel de salario, va a existir un menor nivel de empleo, si es que el gasto autónomo se mantiene constante y los salarios se mantienen constantes. Un incremento en la productividad media
va a tener efectos depresores en el nivel de empleo. Y por ende, si se quiere sostener, por ejemplo, el nivel de empleo N1, el nivel de salarios reales tendría que elevarse, o el nivel de inversión tiene que aumentar en la misma medida que aumente la productividad media. ¿Para qué? Para que todo lo que disminuyó la curva vuelva a aumentar y vuelva a nivel inicial. Entonces, un punto que es sumamente importante a destacar es que el salario real va a ser el ratio o la diferencia del salario nominal. Es decir, cuántas cosas puede comprar un salario. Y habría una relación positiva entre el nivel de salario y el nivel de empleo, porque si se eleva el salario real, un salario puede comprar más cosas. Y por ende, un salario real mayor implica una mayor demanda de bienes y servicios para trabajadores. Por ende, esto tendría un efecto expansor en la demanda agregada. Por eso el nivel de empleo aumenta. Pero tenemos que entender que el salario real se compone a nivel de salarios nominales, es decir, cuánto le pagan a un trabajador promedio en efectivo, en relación al nivel de precios de la economía. Y habíamos visto, si recordamos el video de la oferta agregada, que el nivel de precios va a ser igual al costo marginal por un markup. Es decir, tenemos que recordar que Kalecki no trabaja en competencia perfecta, Kalecki trabaja con estructuras de mercados oligopólicas. Y por ende, el nivel de precios va a ser igual al costo de la empresa más un markup, es decir, un sobreprecio. Y por ende, sabemos que el costo marginal, si hay rendimientos marginales constantes, que el costo marginal va a ser igual al costo variable medio. Y si asumimos que los salarios son los únicos componentes del costo variable, para simplificar, vamos a obtener que el costo variable medio, el costo marginal, va a depender del nivel de salario dividido la productividad media del trabajo. Y por ende, tenemos que el salario nominal está aquí arriba, es decir, determina el nivel de salario nominal, obviamente, pero también determina el nivel de precios. Y por ende, si hacemos las simplificaciones, el salario real va a depender de la productividad media del trabajo y del markup. Por ende, no todo aumento en los salarios nominales va a generar un aumento en el salario real. Si el aumento en el salario nominal se traduce en mayores precios, el salario real no cambia. Las empresas simplemente pasan estos mayores salarios a mayores precios y el salario real de los trabajadores queda siendo el mismo. Solamente subió el precio de las mercancías. Y por ende, siguiendo la teoría de Kalecki, la única forma de elevar los salarios reales, si es que la productividad media está dada, es disminuyendo el markup. Es decir, si los trabajadores, vía la acción sindical, logran reducir el sobreprecio que puedan cobrar las empresas, pueden aumentar sus salarios reales. ¿Por qué? Porque si aumentan los salarios nominales, todo este aumento del costo no tiene que ser traspasado completamente al precio, porque si ambas crecen en la misma medida, el salario real no cambia. Si se quiere que el salario real suba, los salarios tienen que subir en mayor medida que el nivel de precios. Y por ende, el markup de las empresas o el sobreprecio que cobren a sus mercancías tiene que disminuir. ¿Para qué? Para que las empresas o los capitalistas absorban este mayor costo salarial a costa de su markup. Y esta sería una forma de aumentar el nivel de empleo, por ejemplo. Porque mayores niveles de salario real se traducen en una mayor demanda de bienes y servicios.